que tener el día de hoy a la autora del libro que acabamos de leer, Sofía Segovia. Muchísimas gracias por acompañarnos, Sofía. Para quienes todavía no la conocen, Sofía es escritora mexicana originaria de Monterrey, autora de varias novelas, entre ellas El murmullo de las abejas. Su obra ha trascendido México y ha llegado a lectores de muchos otros países. El murmullo de las abejas nos lleva al norte de México y a través de una historia familiar nos permite acercarnos a momentos muy importantes de nuestra historia desde una perspectiva profundamente humana. Fue un libro que despertó muchísima nostalgia y cariño a mí en lo particular. Espero que haya sido para ustedes igual. Además, como una pequeña muestra de agradecimiento, tenemos un pequeño detalle para ti que nos va a encantar hacértelo llegar a la brevedad. Pero como una segunda invitada especial, qué mejor que tener a Maura, para quien seguramente hay varias de ustedes que la conocen. De Maura te recomiendo un libro. Maura ha logrado crear una comunidad muy fuerte alrededor de los libros. Tiene una manera muy especial de recomendarlos, analizarlos y sobre todo de generar conversaciones alrededor de ellos. Además, entre ellas dos son grandes amigas, entonces creo que va a ser una dinámica muchísimo más personal. Cuando pensamos quién pudiera ser la persona ideal para ayudarnos, pues evidentemente Maura creemos que era la persona ideal para hacerlo. Maura, muchísimas gracias a ti también por aceptar acompañarnos, ayudarnos a moderar esta sesión. Y bueno, sin más, te cedo a ti, Maura, la palabra para que nos guíes y nos transportes a toda esta lectura maravillosa que tuvimos durante estas semanas. Como te explicó Regina, tuvimos ahí un par de semanas en las que se entregaban los libros, etcétera, etcétera. Entonces, no todas lograron terminar el libro, pero bueno, siéntanse tranquilas a todas las personas que nos acompañan, porque seguramente va a haber muchísimos datos maravillosos, pero no vamos a spoilearles ningún final del libro. Mil gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y cuando me escribieron para invitarme, dije que sí. Y cuando me dijeron que era con Sofía Segovia, obviamente dije que claro que sí, porque pues a lo largo de estos años que he estado metida en esto, Sofía ha sido como la primera, o sea, mi compañera de todo, la primera con la que empecé un club que se llama Lectura con Causa. Hemos presentado, no, ahora me decían que cuántas veces he presentado a Sofía Segovia, digo muchas, muchas, y espero seguirlo haciendo porque me encanta. Y El murmullo de las abejas, sobre todo, que lo he leído ya 2 veces. De hecho, ahorita estaba viendo mis libros, ahorita que estaba preparando las preguntas. Tengo el de aniversario, que si no lo tienen está divino, porque acaba de cumplir 10 años. Tengo el de inglés, tengo el de español, obviamente todos firmados. Y entonces es un honor para mí estar aquí con ustedes para hablar de este libro, que son de esos libros que te llegan al corazón y al alma. Y bueno, pues gracias por la invitación. Y voy a empezar con una pregunta eh, que, que me encanta porque no se me acaban las preguntas. O sea, podríamos estar hablando de este libro muchos, muchos años. Y bueno, te quería preguntar cuál fue la primera idea o la primera imagen que llevó al nacimiento del murmullo de las abejas. ¿En qué momento dijiste, aquí hay una novela y yo la voy a escribir? Hola Maura y hola a todas, estoy feliz de estar aquí. Tenemos esperando esta fecha desde hace mucho, así es que feliz de estar aquí, feliz de estar contigo, Maura, también. A donde me lleves voy y esta pregunta me mete en un problema. Tratar de recordar, porque creo que es como una construcción. Esta es una historia con la que yo viví en casa de mis abuelos. No es la historia de mis abuelos, no es, pero sí imaginamos el murmullo de las abejas en Linares. Imaginen que mi familia ahí andaba alrededor del moridero de la influenza y todo eso, o sea, y de la preocupación de la reforma agraria. La verdad, como la mayoría de los mexicanos, la preocupación por la revolución, la reforma agraria de un lado o del otro. Lo que sucede es que después empecé a cuestionarme y creo que para mí escribir Huracán primero fue una gran escuela, porque de ahí vino esta necesidad y esta valentía de contar el México diverso. Es decir, México siempre nos lo cuenta nada más desde una sola perspectiva, desde una sola verdad.
Y creo que, y ahí va la verdad, es el centro del país, el centro del universo, que son los hombres, el centro de todas las ideas, que son nada más las de ahí, la manera de hacer las cosas, que son las de allá. Y resulta que si hacen memoria, en realidad, en los libros comunes de historia, digo, hay gente muy especializada. Sí, por aquí está Krause, por favor, que no repele, porque estoy segura de que él sí ha leído algo sobre Monterrey, pero la mayoría, en los libros de historia, nunca leímos la historia de este modo. Mientras acá pasaba así, en otro lado pasaba asá, ¿no? Y yo creo que este además también es el espíritu de esta novela, es completar la historia vista como una esfera, como miran las abejas. Y yo, como soy mujer, como soy del noreste, de Monterrey, y nunca me he visto en los libros de historia y en la literatura también bastante poco, o casi, nunca, pues resulta que dije, quiero contar esta historia, pero también despertar la memoria de Monterrey, porque hoy más del 90% de la población de Nuevo León vive en Monterrey. Y es que este es un proceso que empieza ahí, pero luego nadie recuerda este pasado porque somos urbanos, ¿no? Pero estoy contando aquí la historia también de esta transición del México agrícola al México urbano. Esta historia que todavía sigue expulsando gente del campo y la sigue mandando a las ciudades o a Estados Unidos. Y que Huracán fue para mí mucha valentía porque también rompí con muchos paradigmas muy firmes en la historia de México o en la narrativa mexicana. Simplemente esta que se ve en las mañaneras, dicen que se ven en las mañaneras, yo no prendo la tele para ver las mañaneras, pero esta de que repite mucho esta de que si eres pobre eres bueno y que si eres pobre eres noble, porque todos los demás te han robado. Y es una narrativa, pues muy peligrosa y que además la literatura a lo largo de la historia mexicana se ha pegado bastante a esa misma historia oficialista, ¿no? Y yo pienso que todos somos individuos, todos, y que todos tenemos el derecho al libre albedrío y que nadie tiene derecho a etiquetarnos. Porque eres así. Porque eres mujer, eres así y no mereces estar en la historia. Porque eres pobre, eres así y te vas a quedar así para toda la vida porque te necesitamos así. Si eres del norte, mejor no te contamos, pero además si eres de los que ofrece trabajo, es porque eres el malo del cuento. O sea, son estas narrativas maniqueas que son muy peligrosas y que nos han impedido entendernos como país. Y entonces, ese fue mi primer impulso, tratar de que Monterrey recordara que sí pertenece al país, que lo que sucede en el país, no nada más, porque todo sucede, toda la historia sucede en otro lado, entonces aquí no sucede nada, muy peligroso. Y entonces decir, sí te sucede y no nada más te ha sucedido, te arrancó de tu tierra y te trajo acá. Y entonces es una historia que sucede aquí, pero finalmente también es una historia muy universal porque esto mismo sucedía, está sucediendo o va a suceder en todo el mundo. Esto de gente que ya no se puede quedar donde nació. Entonces, bueno, eso fue. Cuidado con Oye, lo que eso, me preguntes, Maura, porque ya me sí, no, 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 no. conoces. No, pero aprovechando que me sé historias de atrás que no pueden ver en cualquier entrevista, me gustaría que les comentaras ahorita que dijiste esto de Monterrey, que cuando fuiste a presentar la novela, ¿no? Que la llevaste para ver si la compraban, te decían que era muy regional, justo lo que estás diciendo, ¿no? Y lo que les Sí, contestaste me encantó. sí, fíjate que, y sigue sucediendo y ahorita llegamos a eso, que yo al escribirla, para empezar, la escribí con miedo, que yo también es otra cosa que aprendí, que si no tienes miedo al escribir, quizás es porque no está valiendo la pena lo que estás escribiendo. Algo tienes que arriesgar.
Y aquí yo sí estaba arriesgando, por ejemplo, casi es como mentarle la madre a Benito Juárez en este país. Es herejía, ¿no? Y también ir en contra de la Santa Revolución y la bendita reforma agraria y como si en este mundo pudiera existir la perfección y no existe. Simplemente hay verdades que coexisten y que no se roban veracidad aunque choquen. Y entonces me animé con mucha valentía a escribirla sin saber si sí me la iban a publicar. Pero tuve la fortuna de que abrieran mi correo. Ese es otro rollo del mundo editorial, que es pues, simplemente huracán. La primera vez no me la, simplemente ni la abrieron, ¿no? Pero esta sí tuve la fortuna y tuve la fortuna de que les gustara antes de que se dieran cuenta de dónde era yo. Y ya no tenían marcha atrás, ya les había gustado. Y entonces me invitaron ya a firmar el contrato bastante rápido, además, eso eh, bastante milagroso también a firmar el contrato y fui y el contrato venía con todas estas cláusulas y que yo consideré que eran promesas de que cuando mandemos el libro a España y a otros países de Latinoamérica y la película y el audiolibro y todo esto, que entonces les dije, oigan, ¿y cuál es el plan? ¿Para cuándo España? ¿Para cuándo Argentina? Porque yo sí soñé en grande, ¿no? Y me dice, no, hombre, ni sueñes. Nadie nos quiere recibir ningún libro mexicano, porque pues son muy sangrones, así me dijeron. Nadie quiere los libros mexicanos y además tu novela es muy regional. Y yo, a ver, espera, yo veo mi novela en todos lados y no hay novela en la historia de la humanidad que no sea regional. Pues ¿de qué estamos hablando? Todo tiene que estar contado desde el centro y tienen todas las mismas historias. Pues por eso, esto es todo lo que pensé, no se los dije ahí. Pues por eso está como ya medio endogámico el ecosistema literario, ¿no? O sea, como que por eso ya leyeron una novela mexicana y ya la leyeron, ya las leyeron todas. Y yo les dije, oye, no hay novela que no sea regional, Los Miserables, Cien años de soledad, cualquiera de ciencia ficción, son regionales. Y si la literatura es un viaje, ¿por qué no van a querer venir los lectores de todo el mundo a Linares, Nuevo León? Si yo he ido a morirme de frío a estas novelas allá a Rusia, o de miedo a Los Miserables por la guillotina, o lo que sea, todo lo que pasa por ahí, ¿por qué no va a querer venir un ruso a vivir en Linares a través de un libro? Esa es la maravilla de los libros que nos llevan a viajes, sin dejando el cuerpo atrás, más bien. Y fíjate que yo les dije, yo sí creo, pero después les decía, y las traducciones, que ni sueñes, que no se puede, que nadie quiere, pues sí, fíjate, que sí se pudo, y sí quieren, y sí se puede. ¿Y saben qué es esto? No es nada más pues este gran gusto que me da estar ahorita en más de 20 idiomas, ser bestseller en varios de estos países y todo, qué bonito. Pero lo que más me gusta es romper el paradigma de que lo mexicano se tiene que quedar en México, que nadie nos quiere por ahí, por allá, que dentro de México también podemos, de la literatura, empezar a conocernos y a reconocernos todos y a reconocer nuestra diversidad y nuestras verdades distintas. Esta verdad de aquí que estoy contando no es la de más al sur. Y sin embargo, sí lo es la revolución y la reforma agraria, también como lo es en el resto del mundo. Porque sí, como les digo, en toda Latinoamérica, en España, en Rusia, en todo, todos vivieron revoluciones y reformas agrarias. No, no es invento mexicano. Entonces, hay mucho que contarnos dentro de México, pero también hay mucho que contarle al mundo sobre México que no sea el Mayo Zambada o esas gentes, ¿no? Que después eso es ahorita la idea que tienen de nosotros.
Y también esa es otra idea que yo tengo y se nota, es un propósito que yo tengo en todas mis novelas, es al romper el paradigma, romper el estereotipo de México dentro de nosotros, pero también hacia afuera. Hablar del murmullo de las abejas es hablar de Simonopio. ¿No? Simonopio es un personaje que llegó para quedarse en la literatura de México y no sé si estarán de acuerdo conmigo las que ahorita que lo leyeron, que al principio, las primeras dos, tres veces que lo lees, dices Simo, ¿qué? Sico. Es un nombre Simponio, difícil. simponio. Sí, Simponio, bueno, todos hemos oído varios, pero ya una vez que lo pronuncias, se tatúa en tu piel y se queda contigo porque es un personaje entrañable que te mueve el corazón. Me gustaría que les contaras por qué decidiste que este personaje tuviera labio leporino. Es otra larga historia y ahí voy. Yo lo sé. Bueno, bueno, resulta que originalmente el narrador, el narrador en primera persona, que aquí hay dos narradores, uno en primera persona y uno en tercera, el narrador en primera persona naturalmente sería el personaje principal en esta novela, ¿no? Que va a contar su historia. Es lo normal, es lo como que ya una convención, ¿no? Pero resulta que desde el primer párrafo, porque yo sabía que este personaje, el narrador, iba a necesitar alguien que lo guiara a este mundo en guerra al que iban a hacer, que los papás iban a estar todos preocupados, embolados con sus cosas y así, pues que dije, le voy a conseguir a un muchachito joven de la hacienda que lo acoja, lo proteja, lo lleve, sea así como su hermano. Y entonces en el primer párrafo de la novela está, pero me conquistó tanto la imaginación, este hecho de que de la espesura del monte no pudiera salir su llanto como impedido por una brujería, que dije, ay, tengo que averiguar muy bien, lo tengo que construir muy bien a este personaje secundario, según yo. Pero dije, pero primero tengo que salvarle la vida. ¿Cómo le voy a salvar la vida? Entonces creé a Nana Reja, así en su mecedora, así de viejita, y dije, qué bien, ya va, ella sí oye el llanto que no perciben los oídos humanos. Ah, entonces también comparten la magia, ella tampoco es humana. Y entonces ella se levanta y ahí va. Pero dije, pues ahí va Nana Reja, pero va a llegar pasado mañana porque es muy viejita y esto está muy lejos. ¿Quién va a salvar a Simonopio? Y entonces estuve pensando, y para no ser el cuento más largo, di con las abejas que lo mantuvieran caliente, que en él reconocen a una más de su colonia, y como saben hacer las abejas, no dejan desprotegida ninguna, lo protegen mientras llega Nana Reja, pero luego Nana Reja ahí viene con el bebé, pero también con el panal. ¿Y ahora qué voy a hacer con todo esto? Pues resulta que llegan y le dicen, este niño se va a morir. Espero que ya todas hayan pasado esa parte, ¿verdad? Porque, bueno, este niño se va a morir y tiene que tener nombre porque tenemos que bautizarlo para, si no le salvamos el cuerpo, por lo menos el alma, ¿no? Y entonces Nana Reja escoge el nombre, Simonopio. Y ahí mismo en la novela hay un pequeño guiño a, es un nombre muy raro, escoge otro, no, se llama Simonopio. Ella escoge y hay que obedecer a Nana Reja cuando habla. Y resulta que así fue como llegó Simonopio con los Morales Cortés y como llegó con su nombre en la ficción. Pero cuando Nana Reja necesita nombre para ese, lo que pasaba en mi vida, en el mundo real, es que yo no podía ir a Linares, yo nunca había ido a Linares y no podía ir por la violencia que estaba sucediendo aquí en este momento en el 2010. Se nos vino una ola de violencia a Monterrey y era imposible ir a Linares. Entonces dije, pues todos los recursos que yo tenga para contar esta historia. Y resulta que mi abuelo contaba muchas historias muy simpáticas de su vida en Linares. Nunca contó los dolores, por cierto, pero lo simpático sí.
Y una de esas es que él le salvó la vida a este niño de su hacienda con un sinapismo. Y entonces nos daba mucha risa que el apodo que le dio a ese niño era Simonopio. Un sinapismo para Simonopio, que es algo como un recurso literario, una aliteración muy bella, ¿no? Suena muy bonito, es un nombre bastante extraño y da un poco de risa, pero además nos daba risa que mi abuelo creyera que sin antibiótico le hubiera salvado la vida al niño con un parche de mostaza. Y resulta que así di con el nombre, pero ya publicada la novela, a un mes, 2 meses que se publicó, acá en Monterrey me invitó la Universidad de Monterrey a dar una plática y había muchas maestras de literatura, todo quieren saber, todos los simbolismos, todas las metáforas, todo, 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 desmenuzan todo, ¿no? Y entonces una se levantó y me dijo así como en tono de reclamo, busqué el nombre de Simonopio en la enciclopedia de los nombres y no existe. No, no, le platiqué la historia de mi abuelo y me dice, sí, creí entonces que era un apodo y que tiene como raíz el nombre de Simón. Y me dice, ¿tú buscaste el nombre de Simón en la enciclopedia de los nombres, Sofía? Y yo, no, para nada, esa fue la nana Reja, nada más. Y me dijo, entonces no sabías que el nombre de Simón en hebreo quiere decir el que escucha. Y le dije, yo no sabía, pero como el mundo de ficción sí lo supo. Y Nana Reja sí lo supo y Simonopio escuchó, porque se fue convirtiendo en este personaje que escucha y nos invita a escuchar. Me encanta esa historia, ¿no? Porque tiene magia todo Hay el nombre. magia, sí, Pero ¿por qué sí. Leporino? Labio Leporino. Ay, me fui por el nombre primero, No perdón. ¿Por importa, qué? porque esa es Perdón. mi siguiente pregunta, ¿Por no qué? importa. Porque se me hizo tan misterioso este niño que resulta que tenía yo que conservar esa magia. ¿Cómo le haces en un mundo parlante conservar la magia? Dije, no, tiene que ser silencioso. Y en ese momento mis hijos que estaban bastante más chiquillos participaban en el colegio en esta recaudación de fondos para Operation Smile, que es una asociación internacional que va a países y atiende a niños de escasos recursos cuando nacen con labio leporino. Los operan, los atienden, así. Y entonces me pareció doblemente mágico este silencio, pero además en 1910 alguien con este aspecto, investigar, observar qué despertaba en los otros personajes. Y fue muy bonito ver que la monstruosidad de Simonopio no es de él, sino que radica en la mirada. Si Simonopio es monstruo es porque alguien así lo ve, ¿no? Si Simonopio deja de ser monstruo es porque alguien así lo mira. El amor no ve defectos. Entonces fue un ejercicio muy lindo, pero además sí me permitió conservar a Simonopio en este mundo aparte, en este mundo entre el mundo de las abejas y el mundo de los seres humanos. Me encanta esa historia. Perdón, que Oye, además me fui por otro lado. no, 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 pero porque me encanta eso de Simón también. Oye, nos encanta la historia de Francisco y Beatriz, que es una historia de amor, que a pesar de las adversidades y todo, pues, ¿no? Ves un amor profundo, de familia, de todo. Cómo acogen a Simonopio, cómo quieren a la Nana Reja. ¿Te basaste en tu propia historia de amor, en la de tus papás, o fuiste agarrando cosas de todos lados? Sí me basé en algo como tiene que ser. Ninguna pareja es perfecta, ¿eh? Y lo que sí, en donde sí se puede llegar a encontrar una cierta perfección es en este equilibrio que logran. Es decir, sí es 1910, pero Francisco no cae dentro del estereotipo del hombre mexicano de esa época de mis chicharrones truenan y ninguna mujer me puede decir que no, ¿no? Ese es el estereotipo romántico de
de esta época que arrastramos todavía hasta hoy y que, bueno, hay quienes en la novela sí se suscriben a esa descripción. Pero Francisco rompe con ese paradigma. Es un hombre muy completo, muy seguro de su hombría, muy seguro de sí también en cuanto a que ha formado esta pareja que le da fortaleza también. O sea, no es él el único que tiene que ser fuerte en todo momento. Hay veces que la vida lo golpea. ¿Y quién está ahí para recogerlo? Es Beatriz. Y en realidad sí lo veo eso en mis papás. O sea, esa inteligencia de los dos, esa fortaleza de los dos. Pero yo creo que en muchas parejas, porque al mismo tiempo pienso que cuando no te dejas ser el estereotipo, porque luego también hay un estereotipo de las mujeres de esa época, que es ser el ama de casa y ahí nada más quedar, que finalmente así quedó la mamá de Beatriz, por ejemplo. Ya enviudó y su vida ya no tiene, no tiene agencia propia, ¿no? Pero resulta que en Beatriz yo quería, y en los dos, pero tengo que hablar de Beatriz primero, yo quería decir que acá que se sufrió mucho para sobrevivir. Desde el tiempo del que llegó aquí llegaron aquí las primeras familias, aquí hubo 300 años de guerra, muchas epidemias, muchas inundaciones terribles y todo. Y entonces sobrevivieron los que sobrevivieron, la población para 1910 era minúscula. Y resulta que sí, pero no nada más sobrevivieron hombres, también sobrevivieron mujeres. Y así se nos cuenta la historia de este país, pero también la historia aquí de Monterrey, por ejemplo, es que esta es una ciudad donde hombres empresarios, hombres fuertes, hombres creativos, fueron los creadores digo, ya se pueden imaginar qué tipo de retórica es esta, en donde dices, bueno, ¿y las mujeres? Las mujeres dónde caen. Y entonces en Beatriz yo quería recoger esta y rescatar esta figura de la mujer mexicana que no se cuenta en los libros de historia. Esta mujer que sí atiende su rol de mujer, su rol de madre, su rol de esposa, pero además aquí en el noreste, por aquí en el noreste, ahí en Linares en ese momento, esas mujeres además se juntaban para ver cómo construían la escuela para los hijos de los trabajadores, las clínicas que atendieran a todos, hacían muchas cosas porque aquí así se hace. Los hombres salen al campo, o en ese entonces, y las mujeres se encargan de todo lo demás, como abejas reina. Y entonces, para mí, Beatriz tiene eso. Y hay un momento en el que Francisco Chico, no sé si ya llegaron ahí, pero nacerá, Francisco Chico prefiere hablar el lenguaje decimonopio que el lenguaje materno, porque el lenguaje decimonopio es muy atractivo, lo lleva a aventuras, le habla de cuentos, le dice pues puras cosas muy entretenidas. Y el lenguaje materno es pues es muy duro porque solo te dice lávate los dientes, límpiate las orejas, no te portes mal, no hagas aquello, no te pierdas, etcétera, ¿no? Todo lo que dicen las mamás y se ponen a ver. Y me acordaba mucho de esta caricatura de los Peanuts, de Snoopy y Charlie Brown, en el que solo salen casi siempre los Peanuts, pero de vez en cuando salía la mamá y salía nada más la pura pantorrilla, porque todos los demás eran puros chiclines, ¿verdad? Y desde la pantorrilla, mirando hacia arriba, nosotros veíamos la pantorrilla, pero ellos miraban a la mamá que se ponía a hablarles y lo único que entendían era guau, 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 guau. Y en realidad eso es lo que puede llegar a ser el lenguaje materno, ¿no? Haz la tarea, ándale niño, lávate, ándale, no ensucies los zapatos, no los raspes, o sea, todo esto ya para los niños. Y me llegué a imaginar que eso es lo que sucede con el rol de mujer, con los historiadores y el rol de mujer. Es muy aburrido el rol de mujer. El rol de mujer así estrictamente es muy aburrido. A los historiadores les encanta ver las guerras. Y luego ya va a acabar la guerra, pero ya brotó otra. Y eso es lo que van a ir a narrar, ¿no? Y cómo van cambiando los héroes. Qué divertido es narrar aquello. Y de mientras, ¿y las mujeres?
Así como, ¿qué hiciste? Nada, ¿verdad? Y resulta que a Beatriz, en Beatriz sentí todo esto que le estoy contando, no lo había, o sea, lo tuve que vivir con Beatriz, pero yo quería narrar esta fortaleza que seguramente tenemos todas, que siempre nos dicen es que la patria y no sé qué, y es que nuestros próceres y los padres de la patria, no, también tenemos madre y también somos matria, ¿no? Y aportaron a la mitad, porque nunca se ha sabido de un hombre que dé a luz por generación espontánea o una sola mujer que sobreviviera, porque las otras fueron tan débiles que no sobrevivieron. No, hay mucha fortaleza y tenemos que recuperar esa memoria para también enfrentar los golpes duros que nos llegan a nosotros y decir, ¿de qué estoy hecha? De matria, ¿no? Entonces, esa es Beatriz y también esta idea. ¿Qué sucede con el rol de mujer cuando se rompe un país en pedazos? Pues es la que recoge los pedazos rotos de un país, ¿no? Así solemos ser. Y ahorita que dijiste el bla, 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 dije, ahora entiendo por qué mis hijos nunca me hacen caso. Les tienes que decir en varios idiomas a ver cuál. Exacto. Oye, Sofía, El Murmullo es una novela muy sensorial. Nos llevas a escuchar el traca-traca de la máquina, a oler las naranjas. ¿Cómo logras que el lector sienta esto? O sea, cuando lo escribes, cierras los ojos y hueles, porque como lector eso pasa. O sea, hasta tienes que respirar hondo porque te transporta al lugar también con los olores, no nada más con la narración y con los sonidos. ¿Cómo logras esto? Todo depende de la filosofía, depende de la filosofía que yo tengo para las descripciones. Es decir, en realidad yo casi no describo a los personajes lo físico, cómo son, de qué altura es, qué faldita se puso, estas cosas casi no las describo porque no son las que van a contar mejor mi historia. ¿Qué va a contar mejor mi historia que sucede en el campo? Pues tiene que ser algo muy sensorial. Pero además es que en los sentidos es donde radica con más firmeza la memoria. Y, por ejemplo, en el olfato radica nuestra capacidad de evocación. Es decir, pasamos por entre un pasillo y otro y de repente nos llegó un olor y absolutamente nos transportamos a casa de la abuela, ¿sí? Los que tenemos olfato, tenemos esa capacidad. Alguien que pierde olfato nunca más va a volver, no que no recuerde a la abuela, pero nunca va a tener este casi superpoder de transportarse así. Y entonces el olfato principalmente es el más distintivo en este sentido que nos remonta directo a la memoria. Entonces, por ejemplo, al principio que empieza una gran descripción de la casa, si se acuerdan, que Francisco Chico ya como narrador nos empieza a decir la casa donde nació y así. Pero la casa, o sea, él nunca nos dice era blanca, era de 2 pisos, era de cuántas recámaras, y la cocina a la derecha y a la izquierda. No, nunca ninguna descripción, más que a partir de sus sentidos. Entonces aquí hago dos cosas. El uso de los sentidos, pero también el uso de los personajes. Y Francisco aquí aunque es narrador, también es más personaje. Resulta que es un gran elemento, es una gran herramienta para que use yo y que no sea mi narrador en tercera persona que nos diga, la casa era bella, y Beatriz era rubia, y Beatriz era no sé qué, y Beatriz era muy bonita. No, Francisco Chico es el que nos describe la casa desde los sonidos, desde los fantasmas, desde los aromas, y ahí empieza la cosa. Pero, por ejemplo, ¿cómo era Beatriz? Beatriz era bella, sabemos eso porque su marido la ve muy hermosa. Teme que se la roben porque qué hermosa es mi mujer. No sabemos que si era de nariz aguileña, que si era... Ha llegado gente y me dice, yo me imagino a Beatriz, una gordita pompuda. Y yo, ok, pero también eso es lo que me interesa. O sea,
¿Qué casa te imaginas tú? ¿Qué Beatriz te imaginas tú? ¿Qué Nana Reja es la más descrita de todos mis personajes? Es con la que más quise porque sí quería recalcar que es negra para recuperar la memoria local de que aquí también tuvimos población de personas de raza negra que se diluyeron en la población general, ¿eh? Pero resulta que fuera de eso, ¿qué sabemos de Simonopio? Lo único que yo quería que supieran por fuera, que tiene un hueco en vez de boca. Los que llegaron a la conclusión que es labio leporino son los lectores, yo nunca lo menciono así, y que va creciendo a través de la mirada de Beatriz Simonopio. Beatriz nos va diciendo, ya no cabes en la cuna, mira, ya me alcanzaste, bueno, ya está más, ya está alto, ¿no? Y al final, porque de tantas abejas que tiene, nada más al final, como ya no hay, en ese momento no hay tantas abejas, que tiene los ojos verdes. Y fuera de eso, no me interesaba si tiene un lunar, si no importa. De Francisco también hay un momento en el que él describe su propia mano, pero fuera de eso, no hay descripción, nada más. Los personajes mismos se van definiendo unos a otros y entra ahí en juego la imaginación del lector, que es lo que a mí me gusta mucho, que esta sea que la lectura sea una aventura propia, que el escritor pues la escribió, sí, pero que te estimule la imaginación con la imaginería sensorial. Y entonces eso es lo que me gusta hacer. Y creo que es un gran acierto porque logras que el lector se apropie de la historia. Porque les puedo asegurar que de todas las que estamos aquí, cada una tenemos un simonopio diferente, una casa diferente. Y si, Sofía, si nos lo hubieras descrito, todos tendríamos la misma. Entonces, eso hace que el libro se O, ni- convierta de o, cada quien. o ninguna, fíjate. Ajá, Porque las descripciones así también pueden llegar a ser tan chocantes y los lectores ya sabemos saltarnos las descripciones chocantes, las distinguimos nada más de vista. Ay, párrafo de descripción. No, sí o no. O sea, sí, sí, sí. a la mera hora, lo que yo quería con la casa es que cada quien eh, extrapolara su propia casa, esa especial, esos aromas que eran tuyos, de tu casa, que llevara a recordar lo propio, ¿no? Entonces Claro. ya te metiste a la novela, sí. Oigan, las quiero invitar a que hagan preguntas. Ahorita hay una de Lupita Villar que dice, me encanta el realismo mágico de la historia. ¿Qué novela histórica con realismo mágico novedoso nos recomiendas y cuál es tu próximo libro? Híjole, realismo mágico con histórico, no se me ocurre. Yo creo que la experta es Maura. No, te preguntaron al tema. Pues podría ser Cien años de soledad, tiene algo Absoluto, de de la histórico y historia y claro, tiene claro. realismo mágico, yo creo que Sí, sería así. Ujú. sí, poquita cosa. 100 años de soledad. Pero, ¿cuál es tu próximo libro? Esa sí no me la puedes pasar a mí. Mi próximo libro, eso no te lo puedo. Miren, estoy muy contenta porque tengo varios años trabajando en emergencia literaria, si puede existir eso, porque estuve trabajando en una audioserie. Mi marido me dice, explícale a todo el mundo que es una radionovela. En Sí. una, no, pero es una serie de 8 episodios que me pidió Audible. Es un Audible Original. Este, de El murmullo de las abejas. Yo escribí el guión, lo cual también eso me pareció súper atractivo. Estoy emocionada con eso. Sale en octubre y fue volver a crear la misma historia. Esa fue mi intención. Es decir, el que ya la haya leído va a revivir la misma historia, pero con escenas muy distintas, de manera muy distinta. Es otro lenguaje, el lenguaje auditivo, lo tienes que abordar de manera muy distinta. Entonces, estoy feliz
de que ya vayan a poder escuchar a qué suenan las abejas en los oídos de Simonopio, qué conversaciones tiene Simonopio con ellas, y actores increíbles, música original, y que finalmente ya hicimos la cuenta que a la mera hora son 89 voces en escena y que ya contando Enjambre de Abejas. Entonces estoy muy feliz, búsquenla en octubre y luego mi nueva novela va a salir en marzo, abril, en primavera del año que viene. Y también estoy muy contenta porque volví a mis andadas, que es contar estas historias muy conocidas, pero desde una perspectiva muy distinta, y entonces darle más dimensión a la historia que conocemos también, así como en segunda dimensión, pues darle, bueno, hasta la cuarta o la quinta dimensión si se puede. Y en eso estoy ahorita y también pronto, no sé cuándo, van a publicar cuentos infantiles míos. Estoy muy, muy emocionada, con mucho que hacer, manteniéndome muy ocupada y con ganas de seguir contándoles buenas historias. Me encanta. Oye, Annette dice que qué privilegio escucharte y revivir a los personajes. Ay, muchas Este, gracias, Ana. Me gustaría preguntarte, después de tantos años de hablar, porque yo he estado contigo en varios Zooms, Varios. varios. Después de tantos años de hablar y convivir con Simonopio, con la Nana Reja, con Francisco y Beatriz, ¿qué has aprendido de ellos que no sabías cuando los escribiste? Fíjense Hoy que vengo, Sofía, te tengo preguntas que no te había desatada. hecho, ¿eh? Sí, ¿qué he aprendido? ¿Qué he aprendido? Es que para empezar, he aprendido a hablar de la novela, ¿eh? Además, porque al principio, ¿de qué va tu novela? Pues, de cómo llegaron los naranjos a Linares. Eso hubiera dicho. Y pero de Simonopio, ¿qué aprendí? ¿Qué sigo aprendiendo? Porque les voy a ser honesta y no quiero ser así como, no sé, no quiero que piensen que es un artificio. Al ir escribiendo Simonopio, Simonopio fue creciendo, no nada más en la novela, sino en mí. Y yo no sabía a lo que iba a llegar Simonopio cuando lo escribí en ese primer párrafo. Yo no sabía, porque a mí no me gusta planear tanto, me gusta ir descubriendo. Entonces, página a página iba yo escribiendo y me iba sorprendiendo cada vez más. Y entonces lo que aprendí ahí de Simonopio en eh, frenesí de escritora, en esta profunda reflexión que se logra cuando escribes, fue a estar más conectada con mis sentidos y con mis instintos, a seguirlos y darme cuenta que al mismo tiempo eso estaba haciendo al escribirlo a él. Estaba siguiendo mi instinto porque no es normal y yo en ese entonces yo no había leído un personaje principal que fuera un mudo y con labio leporino y así, o sea, rompe con todo, pero seguí ese instinto y yo creo mucho en que en el instinto, en la tripa, ahí radica la creatividad y no tenemos que andar cuestionándola. Pero entonces, Simonopio lo que él hace y cuando lo llegamos a conocer es a través de su punto de vista interior, sabemos que está conectado con el mundo, con las abejas, con su instinto humano, pero también de abeja y con sus sentidos, ¿no? ¿Qué oye, qué huele, qué, y entonces qué nos está queriendo decir el mundo? Y entonces esa es una lección que yo creo que voy a seguir aprendiendo toda la vida, porque hay que estar todos los días, decirnos todos los días, hoy voy a estar atento o atenta, ¿no? Entonces eso, y de la nana reja, lo que sucede también es, ok, yo ya tengo 61 años, pollita no estoy. Si tengo la fortuna de llegar a la edad de Nana Reja, que luego aparte Nana Reja es inmortal, ¿verdad? O sea, ella es eterna, se nota desde el principio.
pero llegar a esa vejez, me gustaría llegar a esa vejez sin lamentarme. Me gustaría llegar a esa vejez, quizá como empecé a concebir a Nana Reja, como hay silencio porque hay mucha meditación. Hay silencio porque tal vez se dijo todo lo que se tenía que decir, pero de todas maneras que haya silencio hasta que sea necesario que hablemos, o sea, todavía tener esa voz. Y creo que eso es lo que también aprendí, que hay mucha dignidad en la vejez si la dejamos. Sea lo que sea, aunque sea una vejez vulnerable, si logramos conservarnos intactos dentro de nosotros, ojalá que así nos toque la fortuna, tener esta digna vejez como la Nana Reja y querida vejez también. Bueno, pues yo las quiero invitar a que lean los otros libros de Sofía. Peregrinos, que es una historia muy diferente. Esta se va a la Segunda Guerra Mundial, es la historia de dos niños, entrañable, también que te llega al corazón. Huracán, que tenemos al regalado, que es este personaje principal. Es un libro completamente diferente, es como más fuerte, pero buenísimo. De lector a escritor, que si tienen la curiosidad de que quieren empezar a escribir todo, qué mejor que de la mano de Sofía. Y bueno, invitarlos sobre todo a que vamos a estar en persona, si nos quieren ir a ver, vamos a estar platicando sobre el murmullo de las abejas. El 11 de septiembre vamos a estar en la plaza, ¿cómo se llama, Sofía? La Plaza plaza del del Libro, escritor. la La Plaza del plaza del Libro, libro, yo no sabía que existía esa plaza. La plaza del en libro en Polanco. Polanco. Con todo gusto les vamos a mandar la información para que vayan. Nos encantará pues verlas en persona, que Sofía les firme su libro y pues platicar. Y ya ve que para entonces hayan terminado el libro, obviamente. Ah, sí, para entonces ese día vamos a festejar con el ejemplar de aniversario del Murmullo de las Abejas. O sea, no me ha tocado ir a Ciudad de México a presentar este ejemplar que está, digo, esta edición que está hermosa, y ya cumplió 11 años. O sea, y no he ido a Ciudad de México, Maura, ¿lo puedes creer? A presentarlo. No se ha A dado. presentarlo no, si has A venido, pero presentar, no, he ido, pero a no. muchas otras cosas, pero a presentarlo nomás se ha podido. Qué Tiene bonito. ilustraciones, no saben qué belleza el libro. Ujú. Sí, de Gabriel Pacheco, que también es mexicano, por cierto, y él es un ilustrador maravilloso. Entonces sí los invitamos, Maura, como siempre te agradezco a ti, que me acompañes siempre que te echamos gritos con tanto gusto y de verdad te admiro mucho. Si no siguen a Maura, por favor, síganla en serio porque es la que las va a ayudar a acercarse mucho más a una literatura como creo yo que debe de ser, no nada más de un solo tipo, un solo género. De verdad que aquí se lee mucho y muy amplio y Maura es muy buena guía. Muchas Entonces, gracias. Mil gracias Estoy a como las Maura, te dos. recomiendo un libro en Instagram y como notarán, somos amigas y nos damos nuestros guayabas. sí, yo estoy como Sofía Segovia Autora también en Instagram, en Facebook, en todos lados estoy como Sofía Segovia Autora. Así es que síganme, menos X porque ya no me gustó estar ahí en ese vecindario. Pero Y No, bueno, recomienden el murmullo. pues sí, muchas sí, sí. gracias a las dos. Gracias a Bultic, Aquí gracias a ti. Gracias. nos vamos a dar a la tarea hacerles llegar toda esta invitación para que todas puedan asistir. Y bueno, pues Sofía, sin querer y sin que nadie, no me dejarás mentir, te diera un script previo. Creo que toda tu plática fue alrededor de lo que buscamos aquí, buscar tener mujeres fuertes como lo describías a Beatriz, esa abeja reina que de alguna u otra manera nos tiene que representar esa sabiduría de la nana reja, que bueno, gran parte del book club es lo que estamos buscando, hacer mujeres más sabias todos los días y como Simonopio, escucharte y escuchar todo lo que pudiera venir. Nos va a encantar que nos acompañen ahora que lances tu nuevo libro. Será un gran lujo para todos, todas nosotras, tenerte nuevamente tanto a ti como a Estaré Maura. encantada. Ujú. Y me quedo con algo importante, romper estereotipos sobre México, mostrar todo lo que nuestro país sí tiene que contar.
Me encantó esta analogía que haces de que un libro tiene que ser regional, lo describiste perfecto y bueno, pues no tengo nada más que Sofía y Maura agradecerles por inspirarnos, por regalarnos esta conversación. He recibido varios mensajes de agradecimiento. Estoy segura que todas se quedan con algo más que preguntarte. Bueno, pues ahí en Polanco seguramente te estarán acompañando. Y a todas las que nos acompañan, ayúdenos a llenar el link que les vamos a dejar aquí abajo para que esto siga construyéndose, mejorando y demás. Y gracias de corazón.